Es María Cerdán, soy la directora coordinadora del Máster de Nutrición Anti-Aging, Microbiota y GLP. Y bueno, os doy la bienvenida a este webinar donde os voy a explicar en detalle en qué consiste el máster y qué partes forman este máster. Al final miraré todas las preguntas que dejéis en el chat y las contestaré encantada. Así que si os van surgiendo dudas o tenéis alguna pregunta, pues la podéis ir poniendo por allí. Pues como os he comentado, mi nombre es María Cerdán, yo soy farmacéutica, dietista nutricionista y soy la coordinadora de este máster, de este nuevo máster de nutrición anti-aging, microbiota y GLP. Y además de ser la coordinadora, también formo parte de lo que es el claustro docente y me veréis pues, en alguno de los módulos del máster. Bien, he dividido esta presentación en diferentes partes, pero vamos a empezar con lo que serían las características generales del máster. Comentaros que el máster cuenta con 1.500 horas. En estas 1.500 horas, pues incluye lo que son las horas de estudio, los apuntes, los vídeos y todas las prácticas y webinars que vayamos haciendo. Son 60 créditos y está avalado por la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Es un máster que está dirigido a profesionales del sector sanitario, del sector de salud y también biosanitario, y habrán próximamente 2 ediciones. Una que es la próxima, que es la que va a empezar en breve, que es la de noviembre, y después habrá otra edición más en marzo. Bien, la modalidad, en cuanto a lo que es la modalidad y la metodología del máster, comentar que es un máster 100% online, lo que quiere decir que la parte práctica también la vamos a hacer online, en vivo, pero online. Se compone de clases teóricas. Estas clases teóricas estarán siempre disponibles en la plataforma web del curso y las podréis consultar tantas veces como queráis. Además, hay prácticas online de casos clínicos que vamos a hacer en directo, los diferentes docentes que formamos el claustro de profesores. Será una vez al mes y la duración pues, será entre 3-4 horas, dependiendo de la interacción que tengamos con los alumnos. Y además hemos preparado unas clases extra y unos webinars que son extra y podrá acudir quien quiera, que es para poner en común temas de interés clínico, temas actuales y también temas complementarios al máster que creemos que son de importancia y que os pueden aportar muchísimo valor. La duración del máster es de 9 a 12 meses y bueno, y el eslogan sería estudia cuando quieras y a tu ritmo. Tenéis que saber, y esto es algo muy diferenciador de AMIR, y supongo que si hay personas que ya han hecho otro máster con AMIR, pues lo habrán disfrutado. Hay un campus virtual donde vais a tener acceso siempre a todas las partes que componen el máster. Por un lado, vamos a tener el calendario donde vais a ir viendo pues, cuando se van abriendo los diferentes módulos, vais a ir viendo si hay algún evento, algún webinar. Además, tenemos un espacio de mensajes y de foro donde podréis ir dejando todas las dudas que tengáis, cualquier tipo de inquietud, cualquier melón que queráis abrir como alumnos. Y tendréis dentro de lo que es el máster todos los módulos desglosados con la clase, con la presentación de la clase, con un dossier perfectamente maquetado y editado con toda la información que hemos elaborado los docentes para cada uno de los módulos y con todas las clases online. Además tenéis el foro, como he dicho antes, donde yo iré pues, colgando dudas, temas, webinars, información, bibliografía, elementos de interés para que podáis seguir de forma correcta el máster y para ir nutriendo toda esa parte más teórica. Como sabéis, los másters también constan de un trabajo de fin de máster que se entregará pues, entre los meses 9 y 12. No os preocupéis por este tema porque todos los alumnos de otras ediciones han aprobado, no es un
un gran problema, es simplemente para que asentéis y podáis integrar todos los conocimientos del máster. Dentro de lo que es el foro, pues tendréis un dossier con todas las normas de elaboración del máster y además yo siempre voy a estar acompañándolos al otro lado si tenéis, pues por ejemplo, diferentes propuestas o si no os acabáis de decidir con el tema del máster. También pues para orientaros. Vía online, vía mail, podréis siempre hablar conmigo y consultar cualquier duda que tenga que ver con este trabajo de fin de máster. Bien, los materiales que incluye, como he comentado, tenemos por un lado las clases teóricas, que son clases grabadas en vídeo, que se pueden visualizar tantas veces como sea necesario. Si necesitáis 5 veces, pues 5 veces. Se pueden parar, tirar para adelante, tirar para detrás y además las podéis consultar en cualquier momento del día y de la semana. Vídeos con los casos prácticos clínicos. Los vídeos, o sea, lo que son los casos prácticos serán en directo, pero se grabarán, con lo cual vais a tener acceso totalmente a toda la información. Tendréis además los casos clínicos per se, serán los casos clínicos detallados para que podáis estudiar previamente a la clase y podáis prepararos un poquito pues, la clase de los casos clínicos. Apuntes y presentaciones, todos los apuntes, como he dicho, cada módulo tiene un dossier con esquemas, con tablas, con muchísima información y las clases también tienen unas presentaciones que podréis descargar de la plataforma. Además, pues la parte de prácticas, estas clases extra y estos webinars que iremos haciendo para ir nutriendo el contenido troncal del máster. Aquí os quiero presentar lo que serían las ventajas competitivas en metodología, porque después tendremos las ventajas competitivas en lo que es el contenido. En cuanto a ventajas competitivas de la metodología, pues contáis con una tutoría de inicio que la elaboro yo, que la hago yo, donde os voy a presentar el máster, un poquito más lo que son las tripas del máster y cómo es el funcionamiento para que estéis totalmente acompañados desde el principio. Después, es un contenido que es 100% aplicable a nivel práctico, aunque la nutrición anti-aging aún es una nutrición emergente, ya podréis aplicarla cuando finalicéis este máster. Y además, este contenido que es aplicable 100% a nivel práctico está validado por docentes con muchísima experiencia clínica. Tenemos la suerte de contar pues, con un claustro de docentes realmente de muchísimo nivel. Además, en cada módulo habrán ejercicios de refuerzo de este aprendizaje, donde habrán test, ejercicios interactivos, talleres prácticos. Es decir, no es solamente escuchar la clase y leer los apuntes, habrán otros elementos que os facilitarán el aprendizaje y la puesta en práctica de lo aprendido. La plataforma de soporte online, que es una plataforma, como os digo, muy fácil de utilizar y bueno, que es básica para poder llevar a cabo bien el máster. Contacto directo conmigo, con la coordinadora directora del máster, por correo electrónico, es decir, cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar sin ningún problema. Apoyo total y acompañamiento en la elección del trabajo de fin de máster. Y este canal Alumni, que es una comunidad donde vais a estar pues, acompañados por diferentes compañeros, donde vais a aprender unos de otros y además vais a tejer una red de contactos, una red de apoyo que es súper importante en la práctica clínica. Como objetivos principales del máster, he puesto 3 objetivos, pero bueno, se podrían ampliar. El primer objetivo sería conocer los diferentes tipos de estrategias nutricionales y dietéticas más utilizadas en la actualidad y que están basadas en la última evidencia científica. Evidentemente es un máster en nutrición, por tanto toda la parte nutricional se va a tocar, toda la parte de alimentación y dietética se va a tocar. Además, y esto sería como un plus, uno de los objetivos del máster es que conozcáis bien cuáles son las bases del envejecimiento y cómo se pueden modular a través de la nutrición y de diferentes estrategias, como por ejemplo la microbiota o otros tratamientos médicos, como GLP o otros tratamientos.
Entonces, conocer bien cuáles son estas bases del envejecimiento, porque si no conocemos la fisiología o cómo funciona el envejecimiento, es muy difícil poder aplicar la práctica de una forma consistente y de una forma que realmente optimice los tratamientos. Y luego integrar conocimientos para elaborar protocolos en el campo, en campos emergentes como el de la longevidad, la nutrición anti-aging, el well-aging, todos estos neologismos que van a ir surgiendo en torno a lo que es la longevidad y la nutrición anti-aging y los tratamientos de prevención. Con lo cual, os puedo decir que es el único máster con una visión 360, porque además de integrar la nutrición, que es un elemento, una asignatura o una disciplina totalmente desconocida en carreras sanitarias, ahora cada vez hay algunas, ¿no? Algunas asignaturas de nutrición, pero y que además es un elemento esencial para la optimización de cualquier tipo de tratamiento, pues también abordamos la microbiota como algo súper novedoso, que es un área científica que tampoco se trata suficientemente en las universidades, y además abordamos con esta parte más de GLP y tratamientos médicos que son tendencia en el mundo de la nutrición y en el manejo de las enfermedades como la obesidad y también en el sobrepeso. Como ventajas competitivas a nivel de contenido, sabemos cuáles son las ventajas competitivas a nivel más de metodología, pues a nivel de contenido, como he comentado antes, la nutrición y la dietética, vamos a tratar esta parte de nutrición y dietética en campos que habitualmente no se suelen tratar. También vamos a estudiar pues, la nutrición clásica, la nutrición que se estudia en la universidad, evidentemente, pero le vamos a dar como media vuelta más, ¿no? Como un 2.0 que yo digo siempre. Pues vamos a hablar de lo que es la nutrición estética, de cuál es esta alimentación pro longevidad, de qué es la inmunonutrición, de qué es la fisionutrición. Pues esta parte es una ventaja totalmente competitiva a nivel de contenido. Luego tenemos la parte de microbiota y sistema digestivo. Hablamos de nutrición, de alimentación, podemos hablar de muchas estrategias nutricionales, pero si no conocemos profundamente cómo funciona el sistema digestivo, cómo se absorben esos nutrientes y cómo la microbiota puede jugar a favor de la absorción de esos nutrientes o de la metabolización de esos nutrientes, pues nos quedamos cojas y cojos. Por lo tanto, otra ventaja competitiva es este estudio de la microbiota y sistema digestivo, que son sistemas integrados que trabajan en conjunto y que además vemos que están conectados con diferentes ejes. Veremos lo que es la conexión microbiota-intestino y además la conexión pues, de microbiota también con otros aspectos como la salud inmunometabólica o la neuroinflamación. Y en la parte de GLP vamos a profundiza en tratamientos novedosos para poder aplicarlos de forma práctica en enfermedades metabólico-inflamatorias como la diabetes o la obesidad. Y aquí contamos pues, con una doctora que tiene muchísima experiencia en estos temas, que es la doctora Alba Ruiz Allende. Además de contenido, es el único máster que tiene algunos puntos diferenciadores, como por ejemplo, aprender a interpretar bien el etiquetado de alimentos. Bueno, no tenemos tanto acceso a alimentos naturales como nos gustaría y tenemos que saber interpretar estos alimentos pues, más procesados. Esta es una parte importante y que que he incluido en este máster. Después tenemos la parte de seguridad alimentaria, súper importante también en la prevención. Últimas tendencias en dietética, que esto es como algo que se va nutriendo constantemente. Nutrición más aplicada a lo que sería medicina estética. Microbiota y cuidado de la piel, cómo esa microbiota nos puede ayudar con el cuidado de la piel. Luego también pues la parte de well aging, de longevidad, de inflamación, de nutrición a nivel celular, de GLP. Todo esto son contenidos que no hay en ningún otro máster. Por lo tanto, son contenidos que diferencian este máster de otras formaciones. Y después este enfoque más de integración, de nutrición 2.0, más basada en la precisión, en la prevención, que es aplicable en cualquier campo sanitario, ya que la nutrición es transversal. Entonces, tener conocimientos de nutrición, de microbiota
de muchísimas otras cosas, nos va a dar una visión, ya seamos médicos, seamos nutricionistas, seamos enfermeros, da igual el campo en el que estemos trabajando, nos va a dar una visión mucho más ampliada y un enfoque totalmente diferente a la hora de abordar al paciente. Se estudian las diferentes interacciones entre sistemas en esta nutrición 2.0. Damos una visión integrada, basada en evidencia científica actual. Esto siempre. Haremos un estudio profundo de las bases fisiológicas del envejecimiento para trabajar de una forma mucho más proactiva en la salud. Hablaremos del esposoma, de cuáles son estos factores que pueden incidir en lo que es el envejecimiento celular. Y además vamos a dar o vamos a proporcionar protocolos integrados con las diferentes competencias para la optimización de estos tratamientos. Es decir, no nos vamos a quedar solamente en la parte teórica, sino que después de abordar todos estos temas, en la parte práctica, y concretamente estos dos módulos los daré yo, vamos a ir muy profundo. Vamos a ir muy profundo para hacer un abordaje en diferentes pasos y poder hacer un seguimiento de ese abordaje y ver lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Por lo tanto, este enfoque integrativo, esta nutrición 2.0 o esta nutrición de precisión, que engloba pues, la dieta y la alimentación, los nutrientes y la fisiología celular, los tratamientos médicos, obviamente, y la microbiota y la salud digestiva. Con esto vamos a tener una visión totalmente integral de la salud. Cada uno en su competencia y cada uno en su campo podremos, pues eso, abrir el paraguas de estrategias de optimización de los tratamientos. Ahora voy a pasar a lo que sería el módulo, módulos y contenido, no me voy a extender demasiado, todo esto también lo tenéis en la información que está en la página web, nos podéis pedir si queréis detallados el dossier, quiero decir, esta información la tenéis disponible, pero sí que me gustaría hacer algunos incisos sobre los diferentes bloques. Más que nada porque, claro, un título pues tampoco no expresa realmente la profundidad de lo que vamos a tratar. Entonces, en el bloque 1 es un bloque pues, más introductorio, donde vamos a hablar también de últimas tendencias en nutrición. Hablaremos de aspectos nutricionales y biomédicos esenciales para que entendáis desde el nutriente hasta el alimento, cómo funciona, tipos de nutrientes. Todo esto es básico. También aprenderéis a hacer una evaluación nutricional del paciente, cada uno en su campo, pero los que sois médicos, evidentemente podéis hacerla sin ningún problema, nutricionistas igual, y otros profesionales sanitarios también es importante que sepáis hacer esta evaluación nutricional, porque a veces vemos al paciente y no sabemos exactamente si lo que le pasa es algo pues más orgánico o que tiene algún otro problema, pues a lo mejor más de salud mental, o realmente lo que tiene es un problema de un déficit de un nutriente. Entonces, para saber esto tenemos que saber evaluarlo, tenemos que saber qué parámetros clínicos, bioquímicos tenemos que pedir y a partir de ahí poder hacer la intervención pues, que proceda. ¿Cuáles son las tendencias dietéticas actuales? Como he comentado antes, también hablaremos del etiquetado de alimentos, de la seguridad alimentaria, etc. Entonces, este bloque primero es un bloque de introducción con estas, con estas bases de la nutrición y estas últimas tendencias en nutrición. Después pasaremos al bloque 2. Ahí vamos a darle media vuelta más al tema nutricional. Hablaremos de la nutrición funcional, de esa nutrición que nos va a permitir abordar desde esta parte, pues también la terapéutica, la clínica. Hay una parte en la que se habla de suplementación nutricional, de qué suplementos sí, qué suplementos no, cuándo, cómo, de la nutrición y el sueño y del bienestar emocional, de cómo impacta, de la nutrición en diferentes partes, en diferentes fases del ciclo vital de la mujer, pues en este caso de lactancia, embarazo y menopausia, de la nutrición aplicada evidentemente pues a la actividad física y deportiva y de la nutrición en el paciente oncológico. Entonces tendremos estos temas totalmente desarrollados para saber abordar todos estos temas de salud. En el bloque 3 vamos a ampliar un poquito la mirada y vamos a trabajar lo que serían los trastornos de conducta alimentaria y esa parte más clínica de la obesidad. ¿Por qué hemos incluido trastornos de conducta alimentaria? Pues desgraciadamente es algo muy actual también debido pues, al abuso que se hace de las redes y bueno, la información que se comparte en redes y demás, pues
hay muchas personas que tienen una relación, un trastorno de conducta alimentaria, pues, pues eso, no sabemos ver a primera vista, pero que cuando vamos hablando con el paciente vemos que detrás hay algo. Entonces, para saber reconocer eso y para saber tratarlo y saber también derivar a los profesionales sanitarios adecuados, hay que saber en qué consiste y cuáles son esas señales de alarma y cómo se pueden abordar de una forma pues, sostenible en la consulta. Entonces hablaremos de trastornos de conducta alimentaria y obesidad, de la anorexia, bulimia, luego hablaremos de la obesidad, no solamente como no es un trastorno de conducta alimentaria, sino como enfermedad metabólica. Se hará un abordaje súper profundo de cómo tratarlo, de cuáles son esos hábitos que son modificables. Y luego más adelante también la doctora Alba Ruiz Allende nos hablará de estos GLPs, que esto es en otro bloque que es más dedicado a la longevidad, al anti-aging, etc. En el bloque 4 hablaremos de nutrición y salud digestiva. Bueno, pues todo lo que es la nutrición, la salud digestiva, pues enfermedades la enfermedad celíaca, alergias, intolerancias, enfermedad inflamatoria intestinal, cómo manejamos las enfermedades, bueno, las enfermedades digestivas funcionales, los trastornos funcionales como el SIBO, etcétera, etcétera. Disbiosis, bueno, pues todo lo relacionado con el sistema digestivo y la nutrición vamos a ver, lo vamos a ver en este bloque. Muy importante el tema del impacto de las enfermedades bucodentales en la nutrición y en la salud digestiva. Entonces, este bloque también es muy, muy interesante. Y luego tenemos dos bloques dedicados a microbiota. Uno a microbiota intestinal, donde hablaremos de microbiota, de microbioma, perdón, de funciones de la microbiota intestinal, de dibiosis, permeabilidad intestinal, de probióticos, prebióticos, etc. Y un bloque donde pues ya ampliaremos ya no solamente a la microbiota intestinal, sino a diferentes microbiotas que coexisten en el cuerpo humano. De microbiota y sistema común de mucosas, de la cavidad oral, de la piel, aparato genitourinario y de cómo la microbiota también se relaciona con nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunitario. Bien, los dos últimos bloques son muy novedosos porque aquí ya abordamos lo que serían las bases de la fisionutrición, la nutrición estética y la nutricosmética. Vamos a entrar de lleno en lo que es la bioquímica funcional aplicada a la fisionutrición. Hablaremos de inflamación crónica e inflamación de bajo grado y la relación con el envejecimiento, de inflammaging, de inmunonutrición, de compuestos bioactivos, de alimentos funcionales, de alteraciones nutricionales relacionadas con la piel y de esa nutricosmética. Y también de nutrición estética, dermonutrición, regeneración de tejidos, en esta medicina más regenerativa o más estética, pues evidentemente también la vamos a tratar. Entonces, en este bloque 7 nos abre las puertas también al bloque 8 para entender muy bien el manejo de los nutrientes, de los compuestos bioactivos, de los suplementos para los diferentes problemas que puedan surgir a nivel de piel o más estéticos. Y el último bloque es un bloque que hemos dedicado a la longevidad, al anti-aging y al envejecimiento saludable, lo que ahora se llama well aging y que poco a poco se va a ir escuchando mucho más. Este bloque es un bloque bastante novedoso porque hemos incluido los fundamentos científicos del envejecimiento. Hablaremos mucho de la mitocondria, de la salud mitocondrial, de la autofagia y de la senescencia, de cómo podemos manejar de forma integral la inflamación, teniendo en cuenta que la inflamación es uno de los factores que promueven el envejecimiento prematuro, de cuáles son las estrategias nutricionales avanzadas de última generación, podríamos decir, para longevidad y tratamientos antiedad, de estas innovaciones también que hemos hablado antes en el control de peso y nutrición celular, GLP, nutriterapia. ¿Por qué? Porque al final el control del peso, la obesidad también son marcadores de envejecimiento avanzado, entonces acelerado, perdón. Entonces también esta parte de GLP será muy importante para las personas que tengan esta enfermedad inflamatoria y metabólica.
Y después, la integración de sistemas, es decir, toda la información que tenemos, cómo la vamos a integrar, cómo vamos a poder hacer esos protocolos, cómo funcionan esos ejes que interactúan entre ellos y cómo podemos abordar al paciente, pues eso, de una forma 360, con una nutrición mucho más precisa y con un conocimiento pues mucho más profundo de lo que sería pues la nutrición más clásica.